Y aquí es donde regreso a esa anécdota. Se acordarán ustedes que yo les he platicado muchas veces y les he recordado muchas veces de cuando hablamos de quién es Adán Augusto, ¿no? Y por qué Adán Augusto es el que está coordinando a Morena en el Senado, en la Junta de Coordinación Política y demás. Y les recuerdo que justamente fue a esa, lo tocó él mismo. Esa modificación en el 2022 en donde se habló mucho sobre una negociación que, bueno, Adán Augusto jamás va a reconocer si fue una negociación o no, pero aquí no somos, aquí estamos para decir las cosas como son. Entonces, Adán Augusto tenía pláticas con los priistas, ¿no? En ese entonces, en la Cámara de Diputados, y desde ese PRI, del de Alejandro Moreno Cárdenas, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, o sea, presentaron una iniciativa los priistas en el sentido a favor de la Guardia Nacional adscrita a la Sedena. Ellos la presentaron. Luego la diputada que lo presentó se fue. O sea, literal, llegó, la presentó y desapareció. Entonces, desde ahí sabemos los alcances que tiene Adán Augusto. El asunto es que hoy Adán Augusto le vuelve a darle al PRI. Recuerda ese momento en la historia política del PRI para restregárselo, ¿no? A Marco Cortés y decirle, pues ojalá los priistas que no estuvieron en esa sesión, pues sí vengan a esta, los panistas que no estuvieron, ojalá sí vengan a esta, porque estoy seguro que van a votar a favor de la reforma. El tema es que Miguel Añorbe, se refería en particular a Miguel Añorbe, que es el coordinador del PRI en el Senado. Miguel Añorbe en sus redes sociales dijo que estaba presente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, trabajando y habla en particular sobre la reforma de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Pero después, justo despuesito de lo que dijo Adán Augusto, Miguel Añorbe sube un video en el que dice, no se cumplieron los transitorios que buscaban fortalecer a las policías municipales y estatales. Mi voto será en contra de que la Guardia Nacional pase al control del ejército mexicano y sube el siguiente video. No debe de ir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas o al ejército mexicano. Y estoy convencido es que no se cumplieron los transitorios de la Guardia Nacional para fortalecer las policías municipales y estatales. O sea, era un muy buen tiempo para hacerlo. Y el fortalecimiento era en muchos sentidos, pero lo más importante era darle los recursos suficientes a las policías municipales y estatales. No se cumplió el fortalecimiento de las policías municipales y estatales y le dejamos toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Y ese fue el posicionamiento de Miguel Añorbe. Ahora, aunque dice que no, aquí hay algo, aquí hay un factor que los puede hacer cambiar de opinión ya en la discusión, y es muy sencillo. El plan de seguridad del próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Ese es el plan. O sea, Omar García Harfuch va a tener muchas chambas, pero en particular su chamba es fortalecer a las policías estatales y municipales. Entonces, o sea, si ese es el argumento de Miguel Añorbe, de decir voy a votar en contra porque no se cumplió con ese transitorio, ahí está la moneda de negociación. Porque entonces, hoy, ¿cómo le van a decir que no cuando el plan ahí está? Y vamos a ver a Omar García Harfuch. Yo quiero ver, porque mañana es la discusión en el Pleno. Quien va a tener una relevancia importante en esta discusión es él, es Omar. Porque Omar es el otro civil que sí sabe de seguridad. Y estoy dejando a un lado los cuestionamientos y las polémicas en torno a la figura de Omar García Harfuch, porque tiene mucho que demostrar. Y algo que sí puedo reconocer es que mientras estuvo en la Ciudad de México, avanzó. ¿Que hizo una diferencia? Sí, sí la hizo. Falta mucho. En todo México falta mucho, pero Omar García Harfuch sí tiene esa moneda de cambio. Entonces, en la discusión en el Pleno de esta reforma, él va a tener un peso importante. Vamos a ver si sale mañana a hablar en el Pleno, si él presenta algún tipo de discusión, presenta algún tipo de argumentación, etcétera, porque ahí es donde él tiene la posibilidad de hacer el cambio de manera completamente legal, sin tener que llegar a negociar, ni mucho menos hacer meramente trabajo legislativo. Omar García Harfuch de decir, ok, no se fortaleció por esto y por esto y por esto, pero ahorita lo vamos a hacer porque vamos a hacer A, B, C, D, F, G. Recordemos que él en este momento es senador. Ahorita Omar García Harfuch es senador y va a convertirse en el secretario de Seguridad. O sea, él se vuelve secretario de Seguridad. Pues, al final es el próximo secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum. Entonces,
Omar le queda o sea, le quedan 7 días de senador. A Omar le quedan 7 días de senador, a Citlali le quedan 7 días de senadora, a Ernestina le quedan 7 días de senadora, o sea, a ellas les quedan 7 días de senadoras porque el 1 de octubre inmediatamente se vuelven parte del gabinete. Ellos tienen que presentar sus renuncias. Entonces, esta es una discusión en donde quizás el perfil más visto, el que más vamos a estar observando, es el de Omar y luego el de Ernestina, porque a ambos les tocó lidiar desde la parte ciudadana con las Fuerzas Armadas y con los policías. Y en la campaña es Omar García Harfuch el que se aventó en la presentación del plan de seguridad de la presidenta electa, se aventó el qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer y por qué no se había hecho antes y por qué no había funcionado. Entonces, mañana tenemos que estar muy pendientes de cómo va a tornarse esta discusión, porque es el momento en el que Omar puede salir a demostrar cuál es la parte civil y por qué sí. Y estamos hablando de un civil que es policía, o sea, él viene de carrera policial. O sea, Omar García Harfuch, en realidad, para los del PRI-PAN, tendría que estar abogando en contra de la reforma. Ese es el sentido. Pero Omar tiene la oportunidad, desde su lugar, desde su escaño en el Senado, de decirnos por qué sí y cómo se le va a hacer con el próximo gobierno, obviamente sin dar santo y seña, porque pues tampoco te vas a poner a dar los pormenores para adelantárselos a los bandos criminales, ¿verdad? Pero sí decirnos por qué no se pudo fortalecer a los policías municipales y estatales en esta administración y cómo es que él sí lo va a lograr, o en este caso, el gobierno de la presidenta electa. Recordemos que algo que también nos hemos quejado muchísimo, porque, vaya, los políticos del PAN y PRI hablan mucho sobre es que hay que profesionalizar, es que se abandonan los policías municipales y estatales. Yo solamente quiero recordar algo bien clarito. Los estados tienen presupuesto de seguridad. Sí, quizás para ellos es insuficiente, quizás necesitan ayuda, no digo que no, pero ellos tienen presupuesto de seguridad. ¿Podría alguien decirme en qué se gastan el presupuesto de seguridad los gobernadores y los presidentes municipales? Gracias, señor productor. En escoltas, en renta de patrullas, en compra o renta de armas. ¿Y saben qué pasa con las armas? Las guardan en bodegas. ¿Y saben qué pasa con los policías que luego terminan contratando? Son sus escoltas. Sí se acuerdan del exgobernador Cabeza de Vaca, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su grupo de élite? De policía super de élite que según eran, que es que Black Mamba. Bueno, ¿a quién cuidaban? A él. Estaban custodiándolo a él en su casa y a su familia. Y las y los tamaulipecos se los llevó la tiznada. ¿Y qué pasa? Esto ha pasado en muchos lados. Municipalmente, son los propios criminales los que se convierten en policías para hacer el trueque con la ciudadanía de decirles, yo me hago cargo de los delitos del fuero común, robo, asalto, y tú, ciudadano, te quedas callado de los delitos del fuero federal que voy a cometer. Narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo del ejército, etcétera. O sea, terminan siendo los narcotraficantes quienes asumen la chamba de seguridad en materia de fuero común en los municipios para tener el control del territorio. ¿Y el presidente municipal qué hace? Nada. Nada. Me queda claro que no es tan fácil, lo entiendo, pero para eso se supone que alzas la voz, vas, buscas, intentas solucionar el problema. No te quedas ahí, te vuelves cómplice. Entonces, me van a decir, y siempre digo lo mismo, cada que llega un nuevo gobierno o que están en campaña, sobre todo estatal y municipal, lo primero que te dicen es que vamos a contratar más policías, vamos a contratar más patrullas, vamos a comprarlas. No, no las terminan comprando, las terminan rentando, es un negociazo. Y luego las patrullas, ¿dónde terminan? En las bodegas de los presidentes, de las bodegas de las secretarías de seguridad. Ahí terminan, en los corralones. Las agarran de estacionamiento. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes policías. Entonces, ¿de qué te sirve rentar o comprar patrullas cuando no tienes a los elementos que las van a utilizar? ¿Y de qué te sirve entonces decir que vas a tener más elementos cuando ni siquiera los contratas? No les das prestaciones, no les das buenos sueldos, no los motivas a que trabajen. Prácticamente los mandas al matadero y sin fusil. Entonces,
se llenan mucho la boca hablando de, es que el gobierno federal no fortaleció, no trabajó, no hizo con los policías municipales y estatales. ¿Y cuándo van a preguntarle a los gobernadores, sin importar el partido, cuándo le van a preguntar a los gobernadores y a los presidentes municipales que cuándo van a hacer su chamba? ¿Cuándo la van a hacer? Y ni hablemos de los fiscales, porque se nos metemos en otro boleto. Y ahí justo Dan Augusto tomó el tema de Samarripa. Entonces, vienen a llenarse mucho, pero no hay autocrítica, no hay cuestionamientos, ni siquiera podemos escuchar de sus bocas decir es que ha sido insuficiente porque no podemos, porque nuestros gobiernos no pueden, porque están rebasados, ni siquiera eso los podemos escuchar. Entonces, resulta muy irónico cuando ves a Añorbe decir que es que todo se le dejó a la Guardia Nacional porque no se fortalecieron a los policías, no se cumplieron los transitorios y por eso voy a votar en contra. Pero cuando se dio a la tarea de ver qué es lo que estaban haciendo presidentes municipales y gobernadores, porque tienen presupuestos que van para seguridad, que destinan para seguridad. ¿Qué hacen con ese dinero? Bueno, pues es la pregunta del millón porque hasta este momento no sabemos. El asunto es que mañana vamos a ver una sesión muy interesante, muy, muy interesante en el Senado, justamente sobre esta reforma. Esperemos que no sea maratónica porque pues, hay que ir a la mañanera, ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, se aprobó, evidentemente, en comisiones del Senado, se aprobó la reforma en materia de Guardia Nacional y hubo hasta un chascarrillo que se le salió a uno de los senadores del Partido Acción Nacional que dijo que iba a votar a favor, pero después dijo que siempre no. Y evidentemente se lo agarraron de bajada y es Ricardo Anaya. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra. Perfecto. Rectifico. ¡Bravo! Me estaba distrayendo. Queda registrado. ¡Bravo! ¡Bravo, senador! Eso. Queda registrado el sentido Queda de su voto, registrado senador. a favor. No, hombre, ya se lo agarraron de bajada. No. A favor. Pero no, en contra. No, aquí nadie cambia. Aquí se queda a favor. Con permiso, senador Ricardo Anaya. Eso le pasa por no poner atención a la clase, ¿eh? Gracias, senador. Se le agradece infinitamente. Se le agradece.